Y Inés Navas es la CEO de una compañía que se llama Clinical Trainers, que está en España, que se dedica a ayudar a las clínicas dentales en temas de gestión, en formación, incluso en coaching, en gestión pura y dura, es decir, ir a las clínicas a ayudarles. Simplemente para que os hagáis una idea de su perfil, Inés Navas es MBA en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Coaching y PNL por la Universidad de Isabel la Católica. Es experto en gestión y dirección de clínicas dentales y también graduada superior en marketing y gestión comercial. También es técnico profesional en gestión de pymes por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid también. Yo diría que Inés es especialista sobre todo en estrategia empresarial, pero muy centrada en temas de ventas, de la parte comercial de las clínicas dentales, ¿no? Establecer planes de acción, planes de marketing, con el objetivo de poder hacer incrementar la parte más de negocio de las clínicas. Está especializada en hacer planes comerciales, etcétera, etcétera. Pero además diría que esto es importante, es higienista bucodental, por tanto conoce muy bien el sector. Pues si te parece, Inés, te cedo la palabra. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Y como te decía, cuando termines intentaremos resolver, te pasaremos las preguntas y intentaremos resolverlas. Bueno, intentarás resolverlas tú. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Domènec. Gracias por tu presentación. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a GMI por invitarnos una vez más a sus eventos. Gracias por contar con nosotros. Voy a intentar que hoy tengamos un webinar un poco ameno. Sí que es verdad que, bueno, me escucho yo, Domènec. Ya. ¿Puedo pasar recogiendo algo por la oficina? Todavía estamos bastante tiempo. Perdón. Perdona. Sí, por favor, pido a todo el mundo que cierre los micrófonos para evitar interrupciones. Gracias. Claro, porque me escucho yo y ya no... Vale, hoy nos invitó GMI a hacer esta webinar y en primer momento no teníamos claro qué nombre ponerle, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues yo creo que hay que saber algo que me preguntan mucho los odontólogos. ¿Mi clínica crece o Inés o mi clínica decrece, no? Bueno, pues en base a esta pregunta que recibo diariamente, decidimos que nuestro webinario de hoy se llame así. Voy a contar un poco, como ya ha dicho Domènec, yo soy la CEO del grupo Clinical Trainers. Clinical Trainers somos un grupo multidisciplinar con un equipo de profesionales con una dilatada experiencia, no solo en policlínicas y en clínicas dentales, sino también en clínicas estéticas, de fisioterapia, aunque estamos muy especializados en el sector dental, quizás porque hay muchas más clínicas. Como consultores siempre hemos ofrecido soluciones a medida, auditamos las clínicas, le decimos lo que les pasa y les damos formación. Como no creíamos en la consultoría de información, abrimos nuestra escuela en Madrid, la única escuela de negocios clínica. Hay muchas escuelas de negocios, pero solo clínica somos nosotros. Estamos avalados y homologados a través de ANCED y ANCIPEL. Y damos formación a médicos, a odontólogos, a auxiliares, a higienistas y sobre todo pues impartimos un MBA que llevamos por la 21ª edición de dirección de clínicas dentales. En este MBA pues contamos todo lo que sabemos y cómo llevar y optimizar nuestra clínica. Cuando nosotros gestionamos una clínica siempre me dicen, jolín, Inés, es que nos entiendes muy bien. Pues sí, os entendemos muy bien porque nosotros también lo sufrimos como vosotros. Tenemos un policlínico con 17 unidades asistenciales y sabemos lo que es el día a día y el trabajo diario. Entonces, bueno, pues una vez presentada nuestra empresa, vamos a ver qué es lo que os pasa en vuestra clínica. Como os he comentado, diariamente nosotros hablamos con odontólogos, con propietarios de clínicas, que no son odontólogos y siempre me hacen lo mismo, me preguntan lo mismo. Inés, he tocado techo, ¿por qué no soy capaz de facturar más? ¿Por qué mis esfuerzos diarios no están siendo reflejados? Y siempre me hacen la misma pregunta. Inés, ¿qué le pasa a mi clínica, no? Habitualmente a las clínicas les suele ocurrir casi siempre lo mismo, porque trabajamos mucho la facturación y no trabajamos la producción, porque a menudo llegáis a nosotros de manera estresada, llegáis con un exceso de trabajo. Muchos de vosotros, muchos de los clientes que han llegado a nosotros o de odontólogos que han llegado a nosotros nos dicen que han perdido la ilusión por su clínica, que nos da muchísima pena cada vez que oímos esta palabra. Y
y sobre todo cuando nos dicen, dudo mucho, Inés, si tanto esfuerzo, ¿no? Y tanta dedicación realmente va a merecer la pena, ¿no? Uno, porque trabajan demasiadas horas, porque sienten que están perdiendo horas de estar con sus hijos, con su familia. La mayoría, lo he puesto porque la mayoría me dicen, Inés, me siento atrapado en mi consulta, me siento atrapado en mi clínica. Esto es un verdadero quebradero de cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando estás atrapado no puedes avanzar. Y yo siempre os digo lo mismo. Lo que hay que hacer es saber dónde poner el foco, ¿vale? Porque para todo hay esperanza, nada está perdido. Entonces, por ello he creado hoy estas 7 estrategias para hacer crecer vuestras clínicas dentales, ¿no? Por eso digo, crece o decrece. Vosotros después de la webinar de hoy, yo creo que os vais a buscar y vais a encontrar en qué posición os encontráis de estas 7 estrategias. He intentado ser muy amena, tenemos 50 minutos, entonces voy a intentar, bueno, pues avanzar con lo que me encuentro diariamente, ¿no? Lo primero que siempre le digo a un odontólogo que nos pregunta por nuestra consultoría, nosotros siempre damos a todo el mundo una hora de consultoría gratuita, ¿no? En el primer contacto siempre me preguntan, ¿qué hago mal, no? Y yo siempre digo, vamos a ver, recuerda el primer día que abriste las puertas, ¿dónde está la ilusión que tenías? Esa ilusión la hemos dejado, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a tener esa ilusión, volver a comenzar como si fuera el primer día, como si acabáramos de abrir las puertas, pero vamos a trabajar de una manera diferente. Vamos a trabajar de una manera afectiva y sobre todo efectiva, ¿no? Entiendo que me decís, es que es imposible, es que no puedo. Es decir, la vorágine de todos los días nos impide pensar con claridad. Es que tengo yo que pensar todas las ideas, es que no sé cómo generar, es que no sé cómo conseguir. Esta rutina la veo todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo que la rutina diaria, la vorágine de la clínica anula nuestra creatividad. Y si estamos en esa situación y no la reconducimos, esta situación siempre nos va a llevar a la muerte de cualquier negocio en medio o largo plazo. Por eso hoy me quiero centrar en estas 7 estrategias para que si alguno de vosotros os encontráis en esta situación, podáis salir de ella, ¿no? Y luego siempre digo, recuerda una cosa, la clave del éxito de tu clínica y de cualquier negocio es implementar, pensar a la acción y en definitiva, pues hacer, ¿no? A partir de aquí, como no os veo, bueno, vamos a empezar con la primera estrategia. Mejorar la comunicación de nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a mejorar esa comunicación? El crecimiento de una clínica dental se puede medir de muchísimas maneras. Podemos medir el ticket medio de venta, podemos medir el euro por primera visita o por oportunidad de venta, podemos medir la cantidad de referidos, los implantes, las ortodoncias, la conservadora, la estética. Podemos medir muchísimas maneras, tenemos muchísimos KPIs, pero todo se reduce a una cosa, a gastos e ingresos y sobre todo beneficio, ¿no? Las mejores maneras que tenemos de aumentar la facturación es mejorar el porcentaje de aceptación en los planes de tratamiento. A mí habitualmente cuando voy a las clínicas siempre oigo, dale el presupuesto, y no me gusta nada esa palabra, porque dedicáis muchísimos años a vuestra formación, dedicáis muchísimos años a vuestros estudios para que el diagnóstico de la salud bucodental de una persona que os ha llevado tener tantos años de formación, el poder tener ese conocimiento y poder diagnosticar, lo pongáis en un simple presupuesto. Entonces, me gustaría que a partir de ahora empecéis a cambiar esta palabra, ¿no? Y empecéis a dar diagnósticos de planes de tratamiento con un coste, pero un diagnóstico. ¿Por qué? Porque los pacientes no aceptan los planes de tratamiento porque la presentación que le hacemos del mismo pues no es eficaz. Siempre digo, los pacientes no compran implantes, no compran endodoncias, no compran carillas. ¿Qué compran? Mejorar su salud bucodental, estar mejor. Entonces, si hacemos una presentación del tratamiento basándonos solo X implantes, X coronas, X... el paciente no lo va a entender, no va a entender lo que le ocurre, porque esa es la parte que habéis estudiado para mejorar la salud bucodental.
Cuando yo voy a un cardiólogo no dice 5 stents, 8 stents, no, le dice voy a mejorar tu salud coronaria de esta forma y esto requiere poner tal, ¿no? Pues eso es lo que deberíamos de empezar a cambiar, mejorar la comunicación con el paciente. ¿Cómo? Optimizando la presentación, ¿vale? Y esto, simplemente con ese pequeño cambio, vais a ver aumentado drásticamente vuestros ingresos. Os he puesto un ejemplo sencillo de un ejercicio práctico y además es que me ha pasado hace muy poco, ¿no? Hablaba con una persona y me comentaba este caso y por eso he decidido ponerlo. Cuando yo le pregunto a los odontólogos, propietarios de clínica, ¿cuál es la aceptación que tienes en tus planes de tratamiento? Muchas veces la respuesta más habitual me dicen de cada 10 me acepta el 9. Y yo digo, qué bien, ¿no? Un 90%. Pero digo, ¿tú has tenido en cuenta el tipo de presupuesto del que estás hablando o que te han aceptado? ¿Qué plan de tratamiento? Sí, sí. Entonces digo, vamos a analizarlo. Digo, cabe la posibilidad de que te hayan aceptado 9 planes de tratamiento, pero solo de 500 euros de importe. Y que te hayan dicho, del resto me lo tengo que pensar. Y al presupuesto de 12.000 euros nadie lo ha aceptado, ¿no? Por eso 9 de cada 10 aceptan. A mí aquí mi percepción cambia, imagino que la vuestra también. El ejemplo es, si tú tienes el 90%, ¿no? La aceptación del 90%, el número de pacientes que no en ticket medio, no en venta. Si yo tengo presupuestado un total de 16.000 euros, pero si de esos 16.000 euros solo han aceptado 500 euros de cada plan de tratamiento, en realidad solo me han aceptado 4.500 euros. ¿Qué ocurre? Que no han aceptado un 90%. Hay un 90% de pacientes que van a venir a hacerse el tratamiento o que ellos consideran o no hemos detectado su necesidad o que él quiere hacerse. No ha entendido cuál es su diagnóstico. Por tanto, si os fijáis, el cambio es del 90%, hemos bajado a una aceptación del 27,27%, cuando la aceptación que nosotros tenemos o estipulamos como media debe de ser a partir del 60%. Por tanto, deberíamos tener una aceptación, en este caso de 16.500 euros, de 9.900 euros. Eso tendríamos una aceptación del 60% de los planes de tratamiento. Yo siempre digo, creo que este es el primer aprendizaje, el primer KPI que tenemos que controlar, el primer indicador. El primer indicador es ¿de dónde vienen mis pacientes? Siempre es el primer indicador que yo pongo, un plan de ventas. Quiero saber qué tipo de paciente tengo, si tengo referidos, tengo primeras visitas, qué oportunidad de venta, si son all contact, si son pacientes que solo vienen de revisión, si son ampliaciones, de dónde viene ese paciente y luego de los pacientes que yo tengo, de la cantidad de dinero en ese presupuesto, que no me gusta nada la palabra, hemos dado, ¿qué cantidad ha aceptado? Nuestra media está en un 60%, como mínimo. Entonces, una vez que tenemos este indicador, mi experiencia al cabo de los años, que son muchos, y día en clínica, muchas horas de vuelo, es que un paciente no acepta un plan de tratamiento la mayoría de las veces porque no lo entiende, no porque no tenga dinero, que siempre recurrimos a ello, y es que la inmensa mayoría de las veces no lo entiende. Entonces, para que acepten los planes de tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Una presentación adecuada, ¿vale? Y no ineficaz. Entonces, siempre digo, si tú mejoras la comunicación con tu paciente, optimizas la presentación del plan de tratamiento, ¿qué vas a aumentar? Tus ingresos. Ya estamos en el primer escalón. Como os he indicado antes, no debemos de cambiar de estrategia, de estas 7 estrategias de las que os estoy hablando hoy, sin tener clara la primera y haber conseguido ese objetivo del 60%, porque si pasáis a la segunda os vais a encontrar todavía más perdidos, o si intentáis hacer las 7 de golpe, ¿no? Y luego, el precio, el valor para mejorar el cierre de presupuestos. Tengo que indicar, lo primero que indico siempre es que estoy totalmente en contra de las clínicas low cost, totalmente en contra, ¿vale?
Entonces, pensamos que el paciente no se hace el tratamiento porque no tiene dinero. Vale. Yo siempre digo, 1, transmite al paciente de manera clara, sencilla y directa del valor del tratamiento recomendado y el impacto que va a tener en su calidad de vida, en su bienestar, en su seguridad, en su autoestima, en su imagen personal, según la motivación que tenga el paciente. El paciente no, como he dicho antes, no compra implantes. Tu paciente no quiere un tratamiento, busca una transformación, busca un beneficio, un impacto positivo en su vida. Deberíamos de conocer ese perfil social, saber cómo comunicarle. Hay que asegurar que todo nuestro equipo, nuestras auxiliares, higienistas, recepcionistas, todo el mundo esté en el mismo barco, esté al mismo nivel que nosotros, esté equilibrado, es decir, mantengan de cada persona que viene, de cada oportunidad de venta que tenemos, la maximice al máximo para que todo el mundo estéis alineados. Si el equipo está formado, está alineado en habilidades comunicativas y en ventas, sobre todo éticas y honestas, es muy probable que tengamos más aceptación de los planes de tratamiento, que subamos a ese 60%. ¿Cuál es la misión de un líder, ¿no? De un propietario o un director de clínica, un odontólogo? Pues la misión del líder es asegurarse que todo su equipo está capacitado para que esas oportunidades se expriman al máximo. ¿Por qué? Porque un equipo capacitado hace que una clínica sea rentable. Si yo soy la única persona que sabe lo que hay que hacer en ventas y el resto de mi equipo lo desconoce, el paciente hay una parte que lo vamos a perder. Por eso es tan importante optimizar y tener protocolos de excelencia. Os voy a proponer una pregunta. A lo mejor algunos lo hacéis, otros no. Siempre digo, preguntarle a vuestros pacientes, ¿hay algo que te gustaría cambiar o mejorar en tu sonrisa? Y si es así, ¿qué sería? Siempre os pido que guardéis silencio y escuchéis con atención, porque vais a tener muchísima información, información muy valiosa que os va a servir para plantear ese plan de tratamiento y explicarle por qué ese diagnóstico, ¿no? Porque él va porque le duele una pieza, no entiende por qué necesita implantes, si a él solo le duele un diente. ¿Por qué queremos ponerle implantes? ¿Por qué queremos hacerles endodoncia? ¿Por qué queremos ponerle carillas? ¿O por qué queremos extraer sus dientes? Para saberlo, necesitamos saber qué es lo que él busca, ¿no? Una vez que hemos pasado la estrategia 1, que hemos comunicado, que somos efectivos y afectivos y hacemos que nuestros planes de tratamiento suban, vamos a pasar a la estrategia 2. La estrategia 2 es que tenemos que disminuir los costes de los suministros. Eso sí, no tenemos que sacrificar la calidad. Cuando voy a clínicas, observo que tenéis muchas cosas que tampoco tienen una utilidad como tal o que no se utilizan. Muchas veces vamos a la expo y nos compramos todo, ¿no? O vemos ofertas y las compramos. Veo que de manera involuntaria se gasta de más en suministros y en materiales, ¿no? Entonces, hay que ahorrar en suministros, pero con cabeza, ¿no? Es decir, vamos a comprar, pero vamos a comprar preveyendo todo lo que vamos a tener durante el mes. Yo aconsejo, hasta que esta forma se aprende, siempre aconsejo a comprar semanalmente, comprar los viernes para ir provisionando, porque yo siempre compro en base a la producción. Hay un ratio que no se puede pasar y va en base a los tratamientos que producimos. Es decir, la producción es todos los tratamientos que el paciente tiene en boca, ¿no? Entonces, si compramos en base a los tratamientos que vamos a tener, siempre teniendo un stock un poquito superior para que si nos surge una urgencia o nos ocurre un imprevisto podamos salir de ello, controlaríamos nuestro gasto y, por tanto, que tendríamos mayor beneficio. Entonces, hay unas claves para lograrlo y cómo controlar nuestro stock. Lo que os he dicho, ¿qué tratamientos tenemos previstos realizar este mes? Tenemos previsto realizar implantes, tenemos previsto más conservadora, cómo tenemos el laboratorio. Cuidado con los laboratorios, también
tenemos que gastar el laboratorio en base a la producción y también un porcentaje. Si vemos alguna promoción activa, que tenemos alguna promoción de algún tipo de tratamiento, pues a lo mejor hemos comprado muchos blanqueamientos y no les hemos dado la salida adecuada. Vamos a hacer una campaña para dar esa salida en vez de comprar más blanqueamientos. Si vamos a tener un pico importante de pacientes, o si al contrario llevan vacaciones, no podemos estar comprando, llevan vacaciones y tenemos ahí un inmovilizado. Hay que comprar la cantidad óptima de cada material, de forma que podáis controlar la actividad como tal, la que está planificada, y no tener sobrecostes. Es no tener ahí un inmovilizado. Que hay casos, y muchas clínicas así lo veo, pues acaban caducando. ¿Saben? Tenemos que tener stock para trabajar con comodidad y sin sobresaltos, y tener productos que roten en función a los tratamientos que tenemos previstos cada mes. Un error de cálculo puede provocar que tus pacientes sufran consecuencias de tu mala gestión. Entonces, por eso siempre digo, vamos a comprar todas las semanas. Vamos a tener un control de la producción y la compra, porque si compramos de urgencia, ¿qué es lo que observo? Que tenemos que pagar unos costes muy altos en envíos, que tiene un desgaste, que las compras de urgencia generan muchísimo estrés y pagos de costes de envíos, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo es, casi siempre compramos en los mismos proveedores, pero debemos de controlar qué proveedores hay. Porque muchas veces compramos volúmenes porque vemos en la marca X una oferta estupenda, pero no vemos que nos están cobrando 30 euros por el envío, por tanto nuestros costes se están incrementando. Entonces, tenemos que controlar quiénes son nuestros proveedores, qué se adapten a nuestras necesidades. El precio es importante, sin duda, pero que no sea siempre la única variable. Hay que analizar la postventa, qué me ofrecen, la variedad de referencias, la disponibilidad de los diferentes materiales, los tiempos de entrega, el cumplimiento de las fechas de entrega, las condiciones de pago. Y luego, hay que crear un protocolo para este proceso. Y en todas las clínicas pongo una persona solo para gestionar el stock y solo para las compras. Y otra persona solo para gestionar el laboratorio. Entonces hay que poner una persona que se haga cargo de todos los albaranes y que se haga cargo tanto de las facturas como de realizar los pagos. La persona que es responsable de la gestión de las clínicas y del stock que yo me encuentro en la mayoría de las clínicas suele ser el odontólogo. Pues todo el tiempo que el odontólogo está invirtiendo en hacer este servicio, no está produciendo, no está generando negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Que me dicen, claro, para que eso no me ocurra, lo hago los sábados en mi casa, por la noche, los domingos. Bueno, pues si tenemos una persona ya dedicada a ello, ya nos estamos quitando una parte. Y luego, siempre recuerda que una política de compras acertada es un factor crítico para la clínica dental. Por eso es necesario que analicéis quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo comprar, los materiales, qué suministros, cómo mejorar la rentabilidad de la consulta y cómo lograr una plena satisfacción de los clientes. Todos los lunes, cuando llegamos a clínica y hacemos nuestra reunión inicial, es primordial. ¿Qué pasa esta semana? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en las agendas? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Y qué problemas pueden surgir? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Esa reunión semanal los lunes es primordial para que la primera estrategia y la segunda vayan de la mano. Ya tenemos las dos estrategias. Vamos a pasar a la tercera estrategia. Comprender el funcionamiento de mutuas, de seguros y de obras sociales que ofrecen otras formas de pago alternativo. Muchas clínicas, denominadas clínicas de autor, trabajan con mutuas y con seguros. Y me dicen, es que no son rentables, es que no dan dinero, es que no nos pagan. Y la realidad es que no es así, es que no conocéis exactamente cómo se tiene que
presupuestar todos los planes de tratamiento que ellos dan, ¿no? Porque hace poco estaba en una clínica y hablábamos de este caso en concreto, por eso he puesto esa tercera estrategia, porque no valoraba la cantidad de pacientes que vienen referidos por todos aquellos pacientes que vienen de mutuas y seguros. Los pacientes que vienen de mutuas y seguros, la inmensa mayoría tienen cubierta la higiene bucodental que te suele pagar la aseguradora, las extracciones que suelen pagar las aseguradoras y el resto de conceptos tienen un coste inferior y los paga el propio asegurado a la clínica. Pero es que no se presupuesta igual que en las clínicas. Estamos acostumbrados a poner implante más corona. Cuando presupuestamos, hay el caso de una aseguradora muy conocida, cuando yo di y le enseñé a presupuestarlo a este odontólogo, a decir ese coste, se sorprendió muchísimo que con ellos el implante que él pensaba que eran 650 euros, estaba en 1.590. Las aseguradoras van por conceptos. Tenemos que aprendernos todos los conceptos de las aseguradoras. Tenemos que verlos, sentarlos y analizarlos. Y una vez sentados y analizados, utilizar un software que nos ayude a hacer ya los paquetes, que estén paquetizados, que todo nuestro equipo sepa cómo funciona cada una de ellas. Porque me lo encuentro muchísimo en clínica. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que trazar una estrategia con este perfil de pacientes, aquellos pacientes que vienen de aseguradoras y pensamos que no son rentables. ¿Qué es importante? ¿Cuánto has facturado? Yo siempre pregunto, ¿cuánto has facturado en la clínica por mutua, seguros y obras sociales? No me saben contestar. ¿Qué porcentaje de tu facturación anual total suponen estos servicios? Nadie me contesta. ¿Qué tratamiento adicional has realizado a estos pacientes que no están cubiertos por los seguros? Porque hay muchísimos tratamientos adicionales que no están cubiertos por los seguros. Tampoco me contestan. ¿Cuántos pacientes llegan a tu clínica referidos de pacientes de aseguradora? Tampoco me contestan. ¿Y cuánto has facturado de estos pacientes referidos? Estas preguntas las tenemos que conocer de todos y cada uno de los pacientes que acuden a nuestro centro, porque si no sabemos de dónde vienen, no vamos a poder lanzar estrategias de marketing claras para mejorar nuestra clínica. Como os he dicho, muchas clínicas desconocen los procesos administrativos necesarios para agilizar el cobro de estas prestaciones, dejan de cobrar determinados honorarios, es decir, todos los honorarios que nos pagan las aseguradoras no se cobran y mi experiencia es que suele ser por dejadez, por desidia, por falta de tiempo, por desconocimiento para presentar los informes para que las aseguradoras lo pongan, porque las aseguradoras no les explican que tienen que contratar el chip card para poder pasar las tarjetas y que les puedan pagar esos tratamientos que ellos ven a cero que los pagan las aseguradoras. Entonces, hay que crear procesos para evitar pérdidas de tiempo innecesarias, olvidos, faltas de cobros y servicios no prestados. Hay que ayudar a los pacientes a comprender la cobertura de su seguro y encontrar otras facilidades de pago. Es decir, tenemos que ayudar al paciente a financiar, tenemos que ayudar al paciente a darle facilidades de pago siempre que cubra aquel tratamiento que tiene en boca. El paciente siempre tiene que pagar el tratamiento que tiene en boca, siempre. Si no quiere financiar, pues si el primer inicio del tratamiento, el tratamiento que se va a hacer en boca, el coste es X, lo tiene que abonar antes de que esté en boca. Y luego, no olvidéis nunca que un paciente con un seguro va a traer consigo sus contactos, sus amigos, sus conocidos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. La mayoría de las personas que tienen mutuas o tienen aseguradoras, es o bien porque se las pagan sus empresas, o bien porque porque también lo tienen todas sus familias, y hay aseguradoras en las que los niños son gratis hasta los 15 años y si tenemos ese tipo de seguros vamos a traer a toda su familia porque es gratis para los niños, pero la aseguradora paga la clínica. Entonces, esta parte, esta estrategia hay que controlarla bastante bien. Hay que ver si hacemos obras sociales, porque muchas veces dentro de nuestro plan de marketing podemos
explicarle al paciente cuando dice, a ver, es que son muy caros los costes, es que no me haces descuento. No, porque el descuento que le debería de hacer a usted lo estamos invirtiendo en ayudar a personas con necesidades reales y les estamos ayudando a mejorar su salud bucodental. Esto también lo deberíamos hacer y eso también nos trae muchas personas. Tenemos 3 estrategias. Vamos a la 4ª estrategia. Reducir las cancelaciones de citas y las faltas de asistencia de los pacientes. Trabajo habitual en clínica, me lo contáis todos los días. Tenemos que hacer entender que cada paciente que no acude a su clínica es un dinero que nos está costando. Podemos establecer tarifas de cancelación. Pero, ¿qué va a ocurrir? Pues que el paciente se va a enfadar, va a decir que no vuelve más, que no le gusta. Muchas veces, la mayoría de las veces que los pacientes cancelan es, si es primera visita, muchas veces porque no les hemos explicado dónde está nuestra clínica, dónde nos encontramos, porque no hemos entendido su necesidad. El paciente a lo mejor tenía una urgencia y no la hemos entendido, no le hemos hecho las preguntas, no le hemos preguntado exactamente qué es lo que le pasa, cuál es el motivo de su consulta. Siempre digo, cuando cojamos el teléfono, clínica dental tal, le atiende fulanito de tal, ¿en qué puedo ayudarle? Que es como debemos coger el teléfono siempre. El paciente se me dice, llamo a pedir cita. Siempre le pregunto, ¿es usted paciente de la clínica? Sí, no, si es paciente de la clínica, le busco. Si no es paciente de la clínica, siempre le pido el teléfono y le explico el por qué. Por si se corta la llamada, que le pueda volver a llamar. Y la siguiente pregunta que le hago es el motivo de su consulta. Cuando el paciente me indica el motivo de su consulta, pues porque me duele un diente, le pregunto, ¿arriba o abajo? Arriba. Le voy a hacer unas preguntas para asignarle con el doctor adecuado. ¿Por qué? Porque quiero saber si tiene apiñamiento y le doy cita el día que hay ortodoncia, porque quiero saber si tiene ausencias, quiero que también le vea el implantólogo. Y además aprovecho cuando hablo con él y le digo, este mes tenemos una promoción. Si usted viene acompañado y su compañero es revisado sin coste por nuestros odontólogos, le hacemos un descuento del 7%. Y por supuesto, le indico, podemos comunicarnos con usted vía WhatsApp, le voy a enviar un link donde le vamos a recordar su cita y le vamos a indicar exactamente dónde nos encontramos. Por favor, le pido que si antes de 24 horas, si usted no va a poder acudir a su cita, por favor nos lo haga saber. ¿Vale? Hay nuevas tecnologías que nos permiten establecer comunicación con los pacientes por chat, por redes sociales, por mail, por WhatsApp. Pero le tengo que concienciar y le tengo que hacer entender que le voy a dar una cita para él. Y luego, el sistema de recordatorios tiene que estar optimizado. Tiene que haber un listado actualizado de pacientes. Hay pacientes que desean actualizar su cita, lo tengo que tener en un listado para cuando tenga un hueco libre en la agenda, les tengo que llamar. Tengo que educar al paciente, siempre lo digo, y concienciar para que comprenda los inconvenientes de él no acudir a su consulta, al igual que si llegan tarde. Esto me lo preguntáis mucho. Inés, cuando un paciente llega muy tarde, ¿le atiendes? No. No, y le explico el por qué. Es posible que nosotros, porque siempre me dicen, ya, pero vosotros teníais retraso. Ya. Es posible que usted cuando acuda a su cita, la cita es orientativa porque podríamos tener alguna complicación en la cita anterior, pero si usted llega tarde y usted tiene cita a las 7 y llega a las 7:30, no le puedo atender, porque el siguiente paciente tiene cita a -20. Si a usted le atiendo que tenía 40 minutos, retrasamos toda la agenda y al final generamos un problema. Pero se lo hago ver y se lo hago entender. Llevamos 4 estrategias. La quinta. Vamos a establecer las tarifas de precios de manera efectiva. Siempre, otra pregunta de las que hago muchas preguntas, ¿no? Y esta es una de ellas. ¿Cómo has puesto los precios de tu clínica? Pues he mirado, he preguntado, he visto lo que hay en la zona. Es decir, las tarifas no están correctamente fijadas.
Entonces, si no tenemos unas tarifas correctamente fijadas en base a nuestra hora gabinete, que os voy a enseñar a calcularla, puede que estemos trabajando mucho, pero no estemos obteniendo beneficio, ¿no? Como hablábamos en aquella primera estrategia. Hay que determinar los importes de nuestros tratamientos en base a nuestra hora gabinete. ¿Cuánto tiempo invierto en hacer una corona? No es lo que me encuentro habitualmente en las clínicas es, ¿cuánto me cuesta la corona? Lo multiplico por 3. ¿Pero por qué? Digo, ¿por qué haces eso? Vamos a calcular cuánto tiempo inviertes en hacer una corona, cuánto es tu hora gabinete y si es adecuado. Y a eso le vamos a sumar el precio además de lo que nos cuesta el laboratorio. Por eso, ninguna clínica debe de tener el mismo coste. ¿Sabes? Por eso hay clínicas que la de al lado cobra 150 y tú tienes que cobrar 250 porque tus costes son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular este coste hora gabinete dental. Cuando nosotros terminemos la presentación, independientemente que se os envíe grabado el vídeo, os vamos a enviar esta presentación porque esta parte casi siempre os deja un poco descolocados para que lo podáis hacer tranquilamente, porque imagino que ahora mismo vosotros no tenéis todos delante vuestros gastos fijos, aunque sí los tenéis mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 1, vamos a hallar los costes fijos de nuestra clínica, todos. ¿Cuántos días abrimos? Porque no es lo mismo una clínica que abre de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, que una clínica que abre el lunes por la mañana, el jueves por la tarde. No van a tener los mismos costes. Por eso tengo que saber cuántos gabinetes tenemos en funcionamiento los lunes, cuántos tenemos en funcionamiento los martes y establecer una media semanal. Cuando lo tengamos hallado, lo vamos a multiplicar por 4 semanas. Y esa va a ser nuestra hora gabinete por gastos fijos. A partir de ahí lo vamos a multiplicar por los gabinetes que tengamos, por 1, por 2, por 3. Y así hallaríamos también el objetivo económico y de producción. Alguien estableció una vez que cada, no sé quién, la verdad, que cada gabinete, pero me lo dicen todas las clínicas, pueden vender 30.000 euros. Yo siempre digo, no, puede vender la cantidad que pueda producir. Habrá gabinetes que si el doctor solo es endodoncista, no va a producir 30.000 euros todos los meses. Si es implantólogo, puede que produzca más. Es decir, la capacidad de venta tiene que ser la capacidad de producción. Os lo dejo unos segundos, pero ya os digo que os lo voy a enviar para que vosotros podáis calcular cuál es vuestro coste de hora gabinete. Una vez que ya tenéis ese coste de hora gabinete, esos gastos establecidos, que vais a tener que estudiar la estructura de costes, fijar un valor, pagar el promedio puede ser mayor, en cada uno de los tratamientos va a variar, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los precios entregan mucha información al paciente cuando al tipo de atención que espera recibir y el tipo de paciente que acude a mi clínica. Todo eso lo tengo que tener en cuenta. Si mi clínica está en un segmento premium, y yo digo, por favor, estar en un segmento premium siempre es lo mejor. La política de precios que tengo, las promociones, los descuentos. En descuentos y en gastos financieros nunca debemos de gastar más del 5%. Cuidado, y en gastos financieros están los TPVs. Esto hay que mirarlo muy detalladamente. Y además, la calidad de nuestra clínica nunca se debe de ver mermada, jamás. ¿Vale? Para que ante los ojos de mi paciente pues vea que lo que le estamos cobrando es adecuado y fijado. Espero que esto se haya entendido. Recordad, esta es la 5ª estrategia. No podemos pasar a una sin pasar a otra. No sé si voy muy rápido, como no os veo que escribís por el chat, pero no os veo. Veo que me escribís. Tranquila, yo estoy, Inés, yo estoy controlando las preguntas. Vas estupenda. Yo te voy pillando. Claro, porque digo, voy de tiempo, no sé cómo voy. Vas bien, vas bien. Vale. No te Gracias, preocupes. Natalia, gracias. Gracias a ti. Bien, la siguiente.
administrar la parte que menos nos gusta, que no os gusta nada. Yo siempre digo, pero si los odontólogos sois como yo, de ciencia pura, pues no os gustan nada las finanzas, nada. Bueno, pues vamos a utilizar esta sexta estrategia y vamos a administrar bien las finanzas. ¿Para qué? Para que nuestra clínica crezca. En muchas empresas existe una idea errónea y es que controlar los gastos significa que debe de ser barato. Eso no es verdad, ¿vale? Eso, la realidad es que tú puedes controlar tus gastos administrando eficazmente tus finanzas. ¿Qué necesitas? Construir el equipo adecuado. Creo que hay un refrán, ¿no?, que dice, si contratas a una persona barata, creo que es algo así, te darás y no está experimentada, te darás cuenta a la larga lo caro que es, ¿no? Pues algo así, creo que es algo así, seguramente que lo diré mal. Hay que confiar en tomar decisiones informadas, tener un buen asesor financiero. Para mí es muy importante que tengáis un gestor que sea fiscalista, que os ayude. La inmensa mayoría de las clínicas que me encuentro con su facturación son autónomos, cuando deberían de ser ya sociedades limitadas o sociedades limitadas profesionales, ¿vale? Esto habría que cambiarlo. Hay que contratar a un experto legal que os ayude. Tener la propiedad, asociaros con otros profesionales. Tener un gestor especializado tanto laboral y fiscal. Me encuentro en muchísimas clínicas en las que los convenios prohíben en sus artículos, en el caso de Madrid, el artículo 26 del convenio prohíbe las pagas prorrateadas y me encuentro en muchísimas clínicas las pagas prorrateadas. Eso también es un problema porque si uno de nuestros empleados nos denunciase, tendríamos que abonarle todas las pagas. Cuidado, porque el convenio, artículo 26, lo prohíbe en el caso de Madrid y de otras comunidades. Va por comunidades y hay que verlo. Asegurarnos que nuestro asesor está al corriente de todas las prácticas fiscales que nos pueden beneficiar. Ahora mismo hay, a nivel de contratación, en muchísimas comunidades autónomas, muchísimas subvenciones. En el caso de la Comunidad Valenciana, por contratar a una persona menor de 39 años, son las subvenciones de 28.000 euros. Si nuestro gestor no nos ayuda en eso, de verdad os invito a cambiar esta opción porque es muy importante. Tener un equipo de consultores para que garantice el cobro de vuestros tratamientos, técnicas de control, gestión del cobro. Y también debéis de reducir el nivel de existencias de material mediante una gestión de inventario. En la Comunidad de Madrid se cambió la ley en el 2018. Por ley tenemos que tener todo el stock y todo el inventario tipificado, ¿vale? No sé en el resto de comunidades y ya en Latinoamérica pues lo desconozco. Y estamos ya en la última estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gestionar, simplificar. Os he hablado a lo largo de estas estrategias. Necesitamos un software que nos ayude a simplificar, a automatizar, a programar las citas adecuadamente. Tenemos que aprender a optimizar las primeras visitas, a optimizar la agenda. Tenemos que dedicar como mínimo 30 minutos a cada paciente para explicarle correctamente el plan de tratamiento. Tenemos que hacerle fotos. Si tenemos escáner, le escaneamos. Si no, le tomamos moldes. Todo aquello que esté en nuestra mano para que el paciente le ayude a entender y a comprender la necesidad de mejorar su salud bucodental. Automatizar la gestión de citas. Si tenemos firmado la RGPD que acaba de cambiar el día 9 de mayo, tenemos que tener firmado que esos pacientes podemos comunicar con WhatsApp. Si no, no podríamos comunicar y tenemos que tener WhatsApp Business. Esto es muy importante. En los programas de WhatsApp Business tienen muchísimas cosas que nos van a ayudar a comunicarnos con nuestro paciente de manera efectiva. Hay que tener programas que nos ayuden a crear ingresos recurrentes, como programas de fidelización, tarjetas paciente, tarjetas referidos, y trabajar la postventa. Encuentro las clínicas con muchísimas revisiones a cero. Que terminó el tratamiento y viene a que le revisemos. Esas revisiones deberían de tener coste y habría que trabajar la postventa y explicar cómo cada vez que termina el plan de tratamiento un paciente. Estas 7 estrategias, ¿qué nos van a ayudar a hacer?
a crecer nuestra clínica. ¿Y por qué? Porque van a sistematizar procesos y liberar al odontólogo. Va a hacer que su equipo pueda dedicar más tiempo a otras actividades. Va a ayudar a mejorar el entorno. Va a reducir las pérdidas de dinero en materiales y suministros. Va a disminuir las cancelaciones y las faltas de asistencia. Y va a permitir administrar bien las finanzas. Y sobre todo, aumentar directamente los ingresos para ayudar a crear flujos de ingresos adicionales, es decir, aquellos ingresos recurrentes de los que hablábamos. Y me vais a preguntar, ¿y el marketing, Inés? Sí, el marketing es una pieza clave y fundamental. Si el marketing puede estar lejos de tu mente, ¿no? De vuestra mente, no debéis de hacerlo. Pero hay que trabajarlo. La mayoría me dicen es muy caro, ahora mismo no puedo afrontar ese coste. Entonces deberíamos de hacer bastante marketing offline, ¿no? Dentro de nuestra clínica, trabajar nuestros pacientes, trabajar esa base de datos que tenemos con acciones comerciales y haciendo llamadas o haciendo campañas de mailing que son más económicas. A día de hoy lo adecuado es hacer campañas publicitarias a través de Facebook Ads. Mi experiencia en estos años es que Google Ads no funciona. No funciona porque no podéis competir con grandes marcas. Siempre os digo que no invertáis dinero en eso, sí en SEO, pero no en Google Ads. Tenemos el teléfono en la mano todo el día. Cuando queremos ir a un odontólogo, vamos a buscar quién es. Entonces es muy importante que tengamos una web optimizada. Es muy importante que tengamos reseñas de nuestros pacientes, que tengamos fotos dentro de la web, dentro de las reseñas. Podemos poner fotos de tratamientos del antes y el después. Podemos hacer campañas a nuestros antiguos pacientes con llamadas ofreciéndoles blanqueamientos, limpieza, revisiones sin coste. Yo odio bastante de la palabra gratis, porque gratis no es nada. Vosotros tenéis un coste muy alto en esa media hora en la que estáis pasando la primera visita. A mí me gusta que se le explique siempre al paciente que una cosa es que no se lo hayamos cobrado y otra cosa es que no tenga coste. Tenéis que comprobar que aparecéis de manera correcta, que estáis dentro de vuestra ciudad, la localidad, que estáis por encima. También tenéis Doctoralia. Doctoralia ayuda bastante, sobre todo para aquellas clínicas que no tienen, que siguen utilizando el papel. Tenemos que estar en redes sociales, tenemos que trabajarlas. Yo hasta hace muy poco no estaba muy de acuerdo con el TikTok. He tenido que cambiar de opinión, ¿no? Porque veo que el TikTok genera muchísimo tráfico de pacientes, sobre todo a nivel estético y a nivel de ortodoncia, si se maneja de manera adecuada, ¿no? Primero habíamos pensado que TikTok era como para más desenfadado y no, podemos poner nuestros tratamientos, subirlos, sobre todo los tratamientos estéticos de muchísima repercusión y también funciona muy bien TikTok Ads. Cada vez que nuestro paciente salga de nuestra clínica le vamos a pedir que nos ponga una reseña. Entonces, si alguien nos pone una opinión negativa, tenemos que expresar su agradecimiento, tenemos que poner comentarios positivos y contestarla siempre de manera adecuada. Si aplicáis estas estrategias que os he explicado de manera muy rápida, me he adaptado a los 50 minutos, Natalia, ¿qué vais a conseguir? Trabajar menos, trabajar mejor, tener mayor control sobre vuestra clínica, tener una clínica más rentable, en mayor crecimiento y no decrecimiento, más sostenible, y vais a conseguir más con menos personal y sobre todo tener más tiempo para vosotros, que es lo que más me pedís, ¿no? En cada consultoría y cada vez que nos llamáis y os acercáis a nosotros. Gracias a todos, gracias a todas por estar aquí. Gracias a GMI por invitarnos. Es un placer para nosotros siempre estar con vosotros. Espero haber sido clara, haber podido ayudaros. Aquí os dejamos nuestros datos. Podéis escribirnos, llamarnos. Tenéis todos una hora de consultoría gratuita con nosotros, escribirnos y pedirnos vuestro día. Y a partir de aquí, pues estaré encantada de contestar
cualquiera de las preguntas, que no me pongáis muy difíciles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Inés. Ha sido una presentación perfecta, clavada en el tiempo y súper bien como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Tengo aquí algunas preguntas que han ido haciendo durante tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta más, que la vaya escribiendo en el chat y daremos paso, porque dejamos paso a las preguntas. Aquí nos pregunta José Manuel Ruiz Miguel. En una clínica de un sillón, ¿cuánto sería una facturación mínima al mes para decir que el funcionamiento es el adecuado? Claro, pues es lo que te he explicado. Tenemos que calcular nuestros costes, nuestra hora sillón, y en base a eso vamos a saber cuál es el adecuado. Si yo voy a abrir la clínica un día, 2 días, ¿cuánto tiempo voy a abrir? Yo conozco clínicas de un solo sillón que facturan todos los meses entre 30 y 45.000 euros, ya que la facturación no es lineal, ¿eh? Eso sí que tenéis que tenerlo claro. La facturación no es lineal porque va a depender del mes en el que estamos, si hay vacaciones, si hay muchos puentes, si hay Semana Santa, entonces va a variar. Pero habitualmente suele ser en torno a los 30, 35, 45. Hay personas que sí lo hacen y hay otras pues que no. ¿Por qué? Pues porque no están optimizando, es que depende de muchos factores. No hay un número exacto. Perfecto. También nos comenta y nos dice, yo no creo que porque que no tiene dinero la no aceptación del presupuesto, aunque también esto va a depender mucho de en la zona en la que esté la clínica. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la zona en la que están las clínicas, el paciente es paciente, va a llegar, va a tener una necesidad bucodental y va a depender de cómo nosotros le transmitamos su necesidad de hacerse ese plan de tratamiento. Hay pacientes que no tienen esa capacidad de financiación, pero sí hay otras opciones de pago. Ok. De momento, la última pregunta que tenemos también es, ¿las clínicas de bajo costo son las que más facturan? ¿Por qué será? Yo creo que no. No, estoy en contra de las clínicas low cost. Lo siento, pero no estoy a favor de una clínica low cost. Cuando yo era pequeña, ¿no? Siempre lo digo y se lo digo mucho a los pacientes. Cuando yo era pequeña, un amigo siempre le decía a mi padre, Antonio, los pobres tenemos que comprar caro, porque si no compramos 2 veces, ¿no? Las clínicas low cost se baja muchísimo los costes, se baja muchísimas veces la calidad y muchas veces no compensa. Pero ¿cómo, y esta pregunta te la hago yo directamente, ¿cómo compites? Si yo tengo al lado una clínica, no vamos a poner nombres, una clínica low cost al lado de mi clínica, ¿cómo compito con un presupuesto, porque es lo que le dan, mucho más bajo que el mío? Porque hay veces que los pacientes, tú ya sabes, van a una clínica y luego van a otra. Y al final todos miramos los números. ¿Cómo le convenzo Pero es el de...? mismo plan de tratamiento, es la misma calidad, es el mismo servicio, son las mismas instalaciones, te ofrecen lo mismo, que hay clínicas. De hecho, estoy viendo ahora mismo un doctor en esta charla que conozco, que es de los pocos doctores que hace carga inmediata y luego esa prótesis de carga inmediata la clona y la pone en 24 horas. ¿Cuántos tiempos tenemos para poner prótesis? Mucho está aquí, ¿eh? El doctor, lo estoy viendo, estoy leyendo su nombre en este momento y tiene un nombre muy especial. Claro, es que yo voy a clínicas de low cost que cuando le van a poner la corona de la endodoncia o la incrustación se ha convertido en un implante porque ha habido una fractura. Es que el paciente, yo creo que el paciente no es tonto. Ya hemos vivido muchas etapas de muchas clínicas low cost muy grandes en franquicias o grandes marcas y de hecho no existen. ¿Qué ha ocurrido? A la larga, todos esos pacientes que vienen de otras clínicas low cost, yo creo que el paciente ha aprendido, ¿eh? ¿Tú crees que Guess compite con los chinos? No, no, ciertamente. No estoy nada a favor de una clínica low cost. No.
Nos ha quedado claro a todos. Sí, lo digo mucho. Lo digo mucho porque creo muchísimo en la calidad del plan de tratamiento. Igual que creo en la aceptación, nosotros cuando auditamos las clínicas y le damos la formación de lo que les ocurre y en algunas clínicas les acompañamos en todo ese proceso, ¿no? Hay veces que les hacemos proyectos de unos 6 meses. Yo soy la primera que les enseña a ser la recepcionista, a ser la auxiliar, por eso me saqué el título de higiene bucodental, ¿no? Un poco para estar ahí con ellos y les enseña a explicar y a presentar ese plan de tratamiento y nunca bajo los costes. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, lo que sí que os quiero comentar es que todos vais a recibir la grabación de esta charla que nos ha dado Inés. Muchísimas gracias desde GMI por ello. Y además os haremos llegar también la presentación para que podáis verlo con mayor detenimiento, porque creemos que es algo que puede ayudaros mucho a crecer y también a nosotros, claro. Muchas gracias a vosotros. Y para nosotros siempre es un placer que GMI cuente con nosotros. Pues bueno, mira, aquí nos pregunta Alejandro si es posible recibir una charla de este tipo en Canarias. Claro. Lo raro, como yo digo, ya es recibirla en Madrid, porque paso más tiempo fuera de Madrid que en Madrid. Sí, sí. Nos desplazamos a cualquier clínica y a cualquier localidad. No tenemos ningún tipo de problema. De todas formas, Alejandro, de verdad, os invito a que nos escribáis cualquier duda. Tenéis nuestro teléfono ahí, nuestro WhatsApp, os contestamos siempre, nuestro mail. Cualquier duda que tengáis, escribirnos, que os lo explicamos. Además, el hecho de estar en esta charla, tenéis una hora de consultoría gratuita. De verdad, escribirnos a info y por favor pedirla para que cualquier duda que os pueda surgir, que entiendo que podéis tener 1000 dudas. Perfecto, mira, nos contesta Alejandro que el comercial de implantes de GMI, Besai, les tiene al día con los implantes, pero que el tema de gestión de clínica es muy interesante y te da las gracias por la charla. Oh, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, gracias a vosotros. De verdad. Para mí siempre es un placer. Aunque había un momento en la charla, ¿no? Que parece que hablas ahí sola, no sabes si estás aquí sola hablando, pero para mí siempre es un placer que contéis con nosotros para ello. Pues bueno, lo dicho, muchísimas gracias Inés, como siempre, estupenda. Vais a recibir todos la grabación y recibiréis la presentación. Muchas gracias a todos por asistir y os invito a nuestro próximo webinar, que será en breve, y recibiréis toda la información. Muchísimas gracias a todos por estar. Un saludo. Gracias. Hasta luego.